Hola mis queridos hermanos y amigos. En esta oportunidad también vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Palabra que, como he dicho anteriormente, nos lleva a conocerlo y también a obedecerlo. Y esa obediencia está condicionada a nosotros. Es decir, si lo queremos obedecer, lo hacemos. Si no, pues no, porque es una libertad que cada uno de nosotros tiene. Hoy vamos a meditar sobre un tema que he titulado Jesús no obliga a creer en Él. Jesús no obliga a creer en Él. Y es cierto, todo aquel que viene a Él, todo aquel que cree en Él, todo aquel que le busca, todo aquel que le permite entrar a su corazón, nace de un conocimiento y también de una decisión que le permite a Él hacer cosas grandes en la vida de aquellos que sí creen en Él, que le buscan, que le aman, que le conocen, que le adoran. Hablé del verbo decidir. Sí, porque el verbo decidir es uno de los más importantes a que al conjugarlo se convierte en una expresión del ser y de hacer para dar libertad. Y junto con la voluntad se vuelven los más valiosos del ser humano, a mi parecer. La libertad es una facultad del ser humano de actuar como quiera, sabiendo que es responsable de sus actos. Y Dios, de alguna manera, quiere que las personas tengan esa libertad de expresar, de concebirlo, de conocerlo, de amarlo y de seguirlo, por supuesto. Así que los mandamientos no implica obligatoriedad para todo el mundo, implica normas establecidas por Dios, pero que aquel que las conoce y quiere seguirlas de inmediato se convierte en una obligación, y yo diría imperante. Es decir, si acepta los mandamientos del Señor y si Él, ojo, que lo que voy a decir, y si Él está en el corazón, si Él le pertenece a Dios, entonces hay que obedecerlo. Entonces, veamos un texto que es muy importante para ir analizando lo que la palabra de Dios nos presenta. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 10, dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Observemos el tenor de esta frase, que es muy importante. Los que han tenido la oportunidad de ver las obras de Dios, de escuchar la palabra de Dios, entonces tienen los elementos, tienen los recursos y tienen los juicios para conocer a Dios y para creer a Dios. Ese es el centro del mensaje de este versículo. Los que tienen el conocimiento, los que tienen las manifestaciones de Dios, que yo diría que todo el mundo, porque es que Dios se manifiesta de muchas maneras, y más en aquellos que le ruegan, que le imploran, que oran pidiéndole milagros, favores, ayuda. Entonces, aquí nos centramos en decir lo siguiente: creer viene de el analizar, de entender, de conocer lo que Dios está haciendo o lo que Dios puede hacer por las personas. Veamos las definiciones que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice que creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa
o sin que esté comprobado o demostrado. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Tener por cierto algo. Y aunque no conozcamos bien en lo que ponemos nuestra fe, sí estamos seguros de esa realidad, de ese hecho, de ese ser, porque sus manifestaciones o sus escritos nos aseguran su realidad, su existencia y sus manifestaciones. Y eso es lo interesante cuando uno habla o expresa que uno cree en Dios. Muchas personas lo dicen livianamente, lo dicen por decir, pero ni siquiera van al diccionario para mirar de qué se trata cuando se expresa creer. Entonces Jesús, que es quien trae la palabra de Dios, quien refrenda la palabra de Dios, nos dice lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ahora, creer en el Señor Jesucristo es una decisión voluntaria y con libertad. Por eso el título del mensaje es: Jesús no obliga a creer en Él. Eso es muy bueno. Quien decide que sí va a creer en Él, fantástico, perfecto, maravilloso. El que no decida por voluntad y con libertad no creer en Él, está bien, pero tiene que enfrentar realidades después. Y a eso se refiere el Señor Jesús cuando plantea en las Sagradas Escrituras el comentario que hace el apóstol Juan. Veamos Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Observemos, pues, que allí está la toma de decisiones frente a creer o no creer. Es una cuestión, como dije y repito, que la decisión le pertenece a cada persona. Ya Dios no obliga, ya Dios no manipula, ya Dios no interviene en esa decisión. Es de cada persona y es respetable por parte de Dios. Pero, y estos peros son muy importantes, quien crea en Él, quien lo reciba, quien acepte su palabra, quien le obedezca, entonces tendrá la vida eterna. En otras palabras, la vida eterna, y hay que quitar aquel concepto que la vida eterna se logra es en los cielos o se disfruta en los cielos. No, la vida eterna comienza aquí en la tierra. Una vida planteada desde la vista de Dios, desde la propuesta de Dios, desde el plan de Dios, que eso es lo interesante. Entonces, la vida eterna comienza aquí en la tierra. Y la vida eterna es una vida mejorada, una vida transformada, una vida con Dios. Y ahí ese Dios, ese Espíritu de Dios que estará en cada uno que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ese Espíritu será tomado por el mismo Dios, será llevado por el Espíritu Santo a Cristo Jesús. Vean lo interesante, ¿no? Y hay que hacerlo saber. Hay que hacerlo conocer de esta manera como lo plantean las Sagradas Escrituras. Ahora, el que rehúsa, el que se niega, el que no quiere, respetable su decisión. Sí, claro, no obliga a Dios, pero entonces no va a estar en el lugar en el que Dios desearía ponerle. Y además, vendrá la ira de Dios.
¿por qué Dios se enojaría con personas que rehúsan creerle? Porque Dios le ha dado de todo. Dios les ha cuidado, Dios les ha protegido, Dios les ha dado salud. Y al negar a ese Dios que ha sido muy bueno con cada persona, entonces a Dios le da rabia. Dice, tanto que te ha ayudado, te he dado la vida, te he dado la existencia, te he favorecido, te he cuidado, y tú me niegas, y tú no quieres saber nada de mí. Entonces Dios tiene razón para enojarse. Sí, claro. Y eso también hay que decírselo a todo el mundo. Quien me está escuchando en este momento tiene que parar y decir, a ver, yo estoy recibiendo la vida, el aire, estoy recibiendo alimentos, estoy recibiendo compañía, estoy recibiendo apoyo de ese Dios que me ama, pero que yo me niego a rechazarlo, que yo me niego a obedecerlo. ¿Qué más se le puede entonces pedir a Dios que haga? Dios no tendrá misericordia con la persona que no quiere aceptar a ese Dios. No lo tendrá. Y es justo lo que Dios hace. Entonces, las personas deciden frente a una necesidad donde Él solamente puede ayudar. Fíjense lo irónico de este tipo de personas que reniegan del Señor, que no quieren aceptar su palabra, que no quieren obedecerlo. Frente a una calamidad, frente a una enfermedad, frente a un problema que no se puede resolver, entonces se acude a Dios. Irónico, ¿no? Pero esa es la realidad del ser humano. Solo tiene a Dios para que le ayude en los momentos críticos, en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Ahí sí recurre a Dios. Ahí sí cree que Dios le puede ayudar. Y qué irónico es este comportamiento del ser humano. Incomprensible también, por supuesto. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 8, versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Hay una duda en cuanto a creer en el Señor Jesucristo y lo que diga la gente o la opinión personal. En este pasaje bíblico nosotros vamos a mirar cómo Jairo, que tiene una hija enferma, acude al Señor Jesús. Ojo, que Jairo se da cuenta que los médicos no pueden sanar a su hija, no pueden darle un tratamiento para que su hija sane y ella se está muriendo, está en agonía. Jairo corre donde el Señor Jesús y le dice que la sane, por favor. Y en esta situación, la gente le dice a Jairo, no pidas más favores, tu hija se murió. Y pone en duda a Jairo sobre lo que Jesús puede hacer, porque Jairo no conoce el poder de Jesús, porque Jairo no sabe que Jesús todo lo puede hacer. Y la respuesta del Señor Jesús frente a la duda de Jairo lanza esa expresión, no temas, cree solamente y serás salva. No le creas a ellos, créeme a mí. No te inquietes, no tengas duda sobre lo que dice la gente. Créeme a mí, yo puedo hacer grandes cosas por ti. Tu hija será salva. Ya en este caso, la expresión tu hija será salva significa tu hija resucitará. Tu hija volverá a la vida. Y aquí está lo interesante. Jairo tiene que decidirse frente a lo que dicen los demás y frente a lo que dice Dios. Y no dejarse tomar de la duda y la incredulidad y aceptar lo que Jesús dice. Tu hija resucitará, tu hija volverá a la vida. ¿Qué hace Jairo? Le cree, por supuesto, a Jesús. Y no sigue aceptando las voces ajenas,
las voces de los que no conocen el poder del Señor Jesús. Y aún más, puede ser que aquellos que le hablan a Jairo son incrédulos, no creen, pero Jairo tiene que tomar una decisión, creer o no creer. La decisión de él es creer en el Señor Jesús. Otra historia bíblica que nos permite reflexionar sobre creer o no creer, y estamos hablando de eso, de la libertad que tiene cada persona para creer o no creer. Y estamos hablando sobre los hechos del Señor Jesús, sobre su extraordinario poder para ayudar, y que al ver sus manifestaciones, pues a la persona se le facilita creer, porque ya tiene argumento, ya tiene unos elementos de tipo cognitivo que le permitan decir, hombre, sí, él me ayudó, hombre, sí, me hizo este milagro, hombre, sí es poderoso. Y cuando alguien siente la presencia del Señor Jesús a través de su Santo Espíritu, puede decir, claro, por supuesto, Él existe, Él me ama, Él me escuchó. Y cuando se lee las Escrituras, y las Escrituras que también tienen un mensaje que puede llegar al corazón, a la mente de cada persona, cuando lo estudia, por supuesto. Entonces veamos esta otra historia que está en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Observemos a esta mujer. ¿Qué había pasado con ella? Bueno, las Escrituras nos dan la explicación. Si agotó todos los recursos y la búsqueda terrenal para lograr su sanidad, y al no obtenerla, tiene una alternativa, Jesús. Y me da la impresión que ella recoge información de los milagros que ha hecho el Señor Jesús y que le sirven de referencia para depositar fe en el Señor Jesús. Si sanó a otros, si resucitó a otros, si ayudó a otros, si hizo multiplicación de panes y peces, si calmó la tempestad cuando los discípulos venían en la barca, eso puede entrar en la mente de la mujer para decir, Él es poderoso, me puede sanar. Y por eso pone en práctica su fe, su creencia en el Señor Jesús. Y ella misma configura una manera de creer en el milagro del Señor Jesús, en la acción del Señor Jesús. Y su manera de construir su fe es, voy, toco su manto y sé que al tocar su manto el poder se va a venir hacia mí y me voy a sanar. Y así sucedió. Lo hizo y se sanó. ¿Cómo entonces esta mujer, luego de haber depositado su fe en el Señor Jesús y haber sido sanada, no puede dar el paso de creer en el Señor Jesús? Claro que sí, porque las manifestaciones en cada persona le puede ayudar a creer en el Señor Jesús. Lo que pasó en esta mujer. Entonces, tenemos que aprender que el Señor Jesús siempre está listo
siempre está presto para ayudar a la gente, porque tiene misericordia, porque siente amor, porque quiere hacerlo, porque quiere que la gente crea en Él. Eso es lo importante que hay que aprender y que en este mensaje tiene que afirmarse en cada oyente. Cada persona tiene que aprender que Jesucristo es el Dios que ama a todo el mundo, que es poderoso para con todos y que está listo a ayudar solo si se pone fe en Él, solo si se cree en Él. Veamos otras citas que nos ayudan a conocer cómo es el Señor Jesucristo y lo que puede hacer con base en lo que hizo y que está referenciado en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué interesante también este pasaje bíblico, cuando este centurión pide al Señor Jesús que por favor le sane a su criado que está enfermísimo. Entonces el Señor Jesús ve que tiene fe, que le cree al Señor Jesús, que eso es muy importante, ¿no? Y le dice estas palabras: ve y como creíste, te sea hecho. El centurión sabía que Jesucristo podía sanar a su siervo. Él lo cree, está seguro. Entonces Jesús le dice: según tus creencias así será hecho. Vete, tu siervo está sano. La concesión de la creencia en Cristo Jesús es de parte de cada uno. Yo no le puedo decir al Señor Jesús: Señor Jesús, que yo pueda creer en ti. No, es algo que tiene que construirse dentro del corazón y la mente de cada ser humano. Y eso es lo que hace aquí el centurión y ver resultados. Que eso es lo interesante. Ahora veamos en el capítulo siguiente, estamos en Mateo capítulo 9, versículo 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. El caso pues de dos ciegos que pidieron que Jesús los sanara, porque sí creían que el Señor Jesús lo podía hacer. Y el Señor Jesús los confronta con su fe y les dice: ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? ¿Cuál es la respuesta de los ciegos? Sí, Señor, creemos. Aquí se puede notar que si creemos, recibiremos el poder de Dios. Que si creemos, vamos a recibir los milagros de Dios. Que si creemos, vamos a confiar en Cristo Jesús. Qué interesante esa historia también de estos dos ciegos. Vamos a otro pasaje bíblico, a otros pasajes. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí tenemos a este endemoniado que tiene un problema. Está poseído. El papá lo lleva ante el Señor Jesús y Jesús lo interroga y le dice: ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? ¿Crees que lo puedo liberar de ese demonio? La respuesta del padre es: sí, creo. Estas palabras del Señor Jesús de si puedes creer, al que cree todo le es posible, permite la acción del Señor Jesús. La respuesta del Señor Jesús frente a esta declaración de fe y de confianza es: así como tú crees, así será hecho. Y por supuesto, ¿qué pasaría después?
El Padre creyó, el Hijo creyó. Bueno, ese milagro sería la razón, la certificación del poder, la grandeza, la misericordia y el amor de Jesús para el Padre y para el Hijo. Veamos otro texto, allí en Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí se trata ya de un mensaje en el que el Señor Jesucristo expresa que si creen, lo recibirán. Que si creen los milagros, que si creen en la ayuda de Jesucristo, pues vendrá. Porque lo que permite conocer el poder, la grandeza, el amor del Señor Jesucristo es la fe, la credulidad frente a lo que puede hacer el Señor Jesucristo por cada lado. Y hay muchos textos más. Por eso es necesario que cada uno de nosotros entendamos que todo es posible cuando creemos y que lo imposible no existe ni en la mente ni en el corazón del Señor Jesús. Por lo tanto, frente a todas estas evidencias que ya hemos hablado de las manifestaciones del Señor Jesucristo que ante nosotros, ante cada uno, el paso siguiente es creer en Él. Veamos dos citas más que nos ayudan a mirar eso. Juan capítulo 9, versículos del 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Es el caso del ciego que el Señor Jesús le sana. Y luego recordemos que el hombre que estaba ciego se fue a hablar con sus padres, a mostrarle que ya veía que estaba sanado. Y no solamente a sus padres, sino a los amigos, a los vecinos. Y Jesús no había podido hablar con él. Pero luego se lo encuentra y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Interesante pregunta, ¿no? Este hombre que no había visto al Señor Jesús, pero conocía su voz, le pregunta: ¿y quién es él para yo creer en él? Entonces Jesús le dice: es el que habla contigo, yo soy el que te he sanado. Este hombre entonces declara: creo, Señor, y le adoró. Por supuesto, esta respuesta era la esperada. Esta respuesta era la lógica, la que tenía que darse. Porque al ser sanado, al haber recibido ese gran milagro, pues no había duda que quien lo había hecho era Cristo Jesús, el Todopoderoso, el Misericordioso. Entonces él lo confiesa: creo, Señor, y le adoró. Reconociendo pues que él fue el que le dio la salud, el que le dio la vista. ¿Qué pensamos nosotros sobre estas historias que están en la palabra de Dios y que tienen que ver con el poner la credibilidad o el poner la fe en Cristo Jesús o no ponerla? Reitero, Jesús no obliga a creer en él, pero sí manifiesta constantemente su amor, su ayuda, su apoyo, su dirección. La decisión entonces tiene que tomarla la persona. Creer bajo esas señales o no creer.
Y yo diría, es un pensamiento, es una posición, es una opinión personal. Quien no cree en el Señor Jesucristo, luego de sus manifestaciones, de sus demostraciones de amor, de afecto, de cariño, de compañía, yo no sé cómo tildarle, porque es que no se trata de incredulidad, no se trata de duda, se trata de negar una realidad. Esa es la libertad que tiene cada uno. Y el Señor Jesús la respeta. Pero por supuesto, el que cree recibe más beneficios. El que no cree, pues no solamente pierde todas las manifestaciones de Dios, sino que hace que la ira de Dios caiga sobre él. Y por supuesto, la ira de Dios trae castigos. Y aquí tenemos que pensar en lo siguiente: no crees en mí, entonces yo no te puedo dar ni perdón de pecados, no te puedo dar la vida eterna, no puedes estar conmigo porque no crees en mí. Y eso es lo triste y es lo más terrible para el ser humano. La conclusión de este mensaje es: sí, Jesús no obliga a creer en él, pero sí sigue manifestando su poder y su amor en cada ser humano. Si no quieren creer en él, pues allá ellos, diría yo, ¿no? Y tendrán sus consecuencias. Pero el que cree, pues recibirá el beneplácito del Señor y todo lo que tiene para con aquellos que sí le creen. Aplicación. Aquí está la palabra de Dios hablando. ¿La has escuchado? ¿Qué quieres hacer con ella? Si eres el incrédulo, si te resistes a creer en él, yo te sugeriría que te sentaras, que analizaras, primero, que la vida no te la das tú. La existencia terrenal no te la das tú, te la da Dios. Que el fin de tus días, a menos que haya un suicidio, es de potestad de Dios. Eres el que te da la vida y te la quita. Tú tienes un término de vida por edad, por la misma situación de tu cuerpo, etc. Y que tienes que pensar en lo que Dios ha hecho para ti y contigo, diría yo. Esa manera de reflexionar y de pensar en ti, porque es que este es un mensaje para ti. Y si tú crees, te beneficias. Y si no crees, te perjudicas. Entonces, la decisión está en ti. Es un acto de voluntad. Pero ese acto de voluntad tiene mucho que ver con el análisis, con la visión, con la realidad. No puedes negar eso. Espero que tomes una decisión de creer en el Señor Jesús. Recibirás muchos beneficios, estarás mejor y tendrás la vida eterna y gozarás de la presencia de Dios, porque el creer facilita todo lo que el Señor puede hacer contigo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.